Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 231, nadie es perfectamente virtuoso. Crack. Detrás de la pared de madera que se derrumbó con un fuerte golpe de hacha, había, como era de esperar, un espacio. Pero Ariadne frunció los labios. Hay una caja fuerte. La expectativa de que al derribar una pared aparecería inmediatamente un fondo secreto oculto, quizás era una idea demasiado fácil. Lo que apareció detrás de la pared era una enorme caja fuerte que ocupaba toda una pared. Tenía un mecanismo en el que al introducir la contraseña alfabética, la manija giraba, y al girar la manija en forma de rueda, la puerta se abría. Clic, clic. Ella intentó mover la manija sin mucho esfuerzo, pero no se movió ni un ápice. Giuseppe, traiga al secretario Albani. Ariadne pensó que el secretario Albani sabría algo. Pero para el secretario Albani, esa caja fuerte era tan desconocida como para ella. El hogar de Rambouillet fue construido con la participación directa de la reina Margarita desde su diseño, y él fue asignado allí más tarde desde el palacio de la reina, por lo que para él era algo completamente nuevo. Al final, no tuvo más remedio que despedirlo, dejando solo la orden de traer todos los diarios, notas y apuntes que su majestad la reina había dejado en el centro de ayuda. Solo la vigilancia sobre el secretario Albani, que ahora sabía más secretos, se intensificó un poco. ¿Debería ir al Palacio Real? Las notas de la reina que quedaron en el hogar de Rambouillet no eran nada extraordinarias. No solo eran pocas, sino que la mayoría eran garabatos ilegibles con mala letra, por lo que no se podía extraer ninguna frase significativa. La mala letra de Alfonso se parece a la de su madre. Al pensar en eso, Ariadne sonrió brevemente. Pero pronto volvió a entristecerse. Ella ya le había enviado más de 4 cartas a Alfonso. El único barco regular que iba a Jerusalén era un buque militar operado por la República de Oporto. Al principio Ariadne enviaba las cartas a través de la ventanilla de recepción normal, pero luego, pensando que podrían haberse perdido, las envió pagando un extra y también se las confió a un comerciante que era cliente del representante Caruso. Pero no hubo respuesta, Alfonso seguía sin responder. ¿Será que ya no quiere verme? ¿Se habrá enamorado de una noble de Gallico, o estará buscando consuelo en una hermosa bailarina? Al llegar a esa conclusión, ella sacudió la cabeza con fuerza. El príncipe Alfonso que ella conocía era una persona muy indiferente a las tentaciones. Tenía lealtad y nunca había hecho nada que pudiera romper la confianza entre ellos. Pero como es de corazón blando, si alguien le hubiera apelado a la compasión. Ariadne volvió a sacudir la cabeza con fuerza. Cuando los pensamientos se encadenan así, lo mejor es no pensar en absoluto. Sí, la caja fuerte. La tarea inmediata era la caja fuerte. ¿Qué contraseña habría puesto la reina Margarita a esa caja fuerte? Afortunadamente la caja fuerte no tenía un tipo de cerradura que se bloqueara automáticamente después de varios intentos fallidos. Podía seguir intentándolo hasta que acertara. Pero la longitud de la contraseña es demasiado larga. La cerradura tenía nada menos que 17 letras. No era un objeto que se pudiera abrir fácilmente como una cerradura de 4 dígitos. Ella decidió abandonar el enfoque humanístico de adivinar palabras para abrir la caja fuerte, tratando de entender la mente de quien puso la contraseña, y optó por un método técnico. Consiguió grafito, lo esparció sobre las letras de la cerradura y observó dónde se adhería más. Pensó que las letras más usadas tendrían más grasa. De hecho, hubo un pequeño avance. La primera letra es A. Una sonrisa apareció en sus labios. Sin embargo, no todas las cerraduras estaban manchadas por el uso. Pudo distinguir que la quinta letra era N y la séptima era O, pero no pudo sacar nada más. ¿Será que Alfonso son las primeras 7 letras? Hasta ahí llegó. Y Ariadne estaba medio segura. La reina Margarita había escondido este fondo secreto para su único hijo, a espaldas de su marido. Habría previsto que llegaría un día como hoy. Ella soltó una risa irónica. Después de vivir más de 20 años como pareja, uno podría desarrollar una especie de presciencia sobre el comportamiento de su cónyuge.
Ariadne ni siquiera podía imaginar que León III no enviaría tropas ni fondos militares a sus propios hijos, pero la reina Margarita lo había sabido desde hacía 10 años, ¿no es así? Tener que vivir toda la vida con un hombre así, debió haber sido realmente infeliz. Ella, con esos pensamientos, aguzó el oído a los diversos ruidos que venían de la cerradura y siguió descifrando la contraseña. Tan concentrada estaba que no se dio cuenta del paso del tiempo. Escuchando los sonidos de clic, clic mientras giraba las letras y anotando las combinaciones de palabras fallidas en un papel, ella continuó con el siguiente intento. Alfonso de Carlo no coincide con el número de letras. Mi querido Alfonso, Alfonso hijo de Carlo, príncipe de oro Alfonso. Todo fue un fracaso. Había estado intentándolo durante mucho tiempo y ya estaba un poco cansada. Toc, toc. Señorita. Giuseppe entró. Ya son más de las 5. Si tiene pensado cenar en casa, creo que es hora de que regrese. Ah. Inmersa en su tarea, ella soltó la mano que manipulaba la cerradura. Giuseppe también cena en casa. Sí. La verdad es que a mí no me importa dónde coma, pero mi madre siempre me espera. Giuseppe sonrió ingenuamente. Desde que ascendió de cochero más joven a la mano derecha de Ariadne, a cargo de todos los hombres de la casa, se había vuelto bastante más refinado y digno, pero cuando hablaba de su madre, era el hijo menor amado por naturaleza. No era de muchas palabras, pero cuando hablaba de su familia, se soltaba. Aún así, si siempre vuelves a casa, ¿será que tu madre cocina muy bien? Jaja, no. Por mucho que lo mire, es una sopa de cerdo. Esto es un secreto para mi madre. Ariadne sonrió un poco. Por supuesto. Las quejas o alabanzas de Giuseppe sobre su madre continuaron. Todavía me dice mi bebé, mi bebé. Y eso que yo debo tener el doble de su tamaño. En el momento en que escuchó esas palabras, algo brilló en la mente de Ariadne. Dejó a Giuseppe atrás y como poseída, se acercó a la cerradura y ajustó las palabras. Mi bebé. Alfonso, mio bambino. Alfonso, mi niño. Clic. El sonido de la última letra encajando fue suave, diferente a otras veces. Ariadne naturalmente agarró la manija en forma de rueda y la giró hacia la derecha. DRR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 R
giró hacia un lado y la puerta se abrió suavemente. Dios del cielo. Al mismo tiempo que la imagen del interior de la caja fuerte apareció ante sus ojos, la exclamación de Giuseppe golpeó sus oídos. Señorita, esto es. Giuseppe SHHH. Era una cantidad inmensa de oro. Monedas de oro llenas en sacos de arpillera blanca, todas ellas ducados con el más alto contenido de oro puro. Ariadne entró en la caja fuerte, tomó una moneda de oro y la mordió. Crujido. Definitivamente era una moneda de oro. Señorita, aquí hay algo. Giuseppe, que estaba detrás mirando a su alrededor, llamó a Ariadne. Ella se dio la vuelta. En la parte delantera de la puerta de la caja fuerte, en un bolsillo hecho a modo de cartera, había una carta. Ariadne tomó la carta y le pidió a Giuseppe. Giuseppe, sal y haz guardia. Que nadie entre en esta habitación. Sí. Después de despedir a Giuseppe, quien respondió con energía, Ariadne abrió la carta y comenzó a leer su contenido. Mi querido hijo Alfonso. Era una carta que la reina Margarita le había dejado a su hijo. Espero que nunca tengas que ver esta carta, que yo misma pueda entregarte este dinero con mis propias manos, o mejor aún, que este dinero nunca tenga que ser usado. Esta madre es una pecadora. Cegada por la seguridad de mi hijo, decidí dejar morir de hambre a muchos enfermos y débiles. Es una decisión que una madre común podría dudar en tomar, pero que una reina nunca debería haber tomado. Pero al final del día, lo que veo son los ojos inocentes de mi hijo. Después de eso había más contenido escrito, pero no se podía leer debido a las ásperas manchas de tinta. Parecía que lo había tachado con 2 líneas después de escribirlo. Sería una descripción de un incidente específico que ocurrió en ese momento. Ariadne inclinó la cabeza y siguió leyendo. No tuve a tu hermano a propósito.
Si el segundo hijo fuera una niña, no podría ni siquiera imaginar a dónde la vendería mi esposo, y si el segundo hijo fuera un niño, viendo el temperamento de León, solo uno de los dos sobreviviría. Competencia, competencia infinita, medios que van más allá de los límites. Después de esto, la escritura estaba borrada de nuevo y no se podía leer bien. Parecía que lo había considerado inapropiado para una carta a su hijo. Ariadne frunció el ceño y descifró las letras apenas visibles debajo de las 2 líneas tachadas. A él no le importa nada más que él mismo. Siempre pensé que era simplemente indiferente por naturaleza, o que no entendía bien por ser hombre, pero hoy me ha quedado claro. Él es. Después de esto, no se podía leer nada, como si la tinta se hubiera vuelto a mojar y borrar. Mi vida no importa lo que pase. Las personas a cargo de las comidas fueron reemplazadas por allegados traídos de Gálico. Mi esposo hizo la vista gorda al afecto. La investigación no se llevará a cabo. Había tanto contenido borrado que la tinta que lo cubría era escasa, por lo que el contenido posterior se pudo entender a grandes rasgos. Parecía que ya había habido un intento de asesinato contra la reina Margarita, probablemente por Rubina, la entonces condesa, y la joven reina temía morir. Y se retorcía de traición hacia su esposo. Así que mi hijo Alfonso. Mi propio hijo. Debió sentirse sola en el mundo, excepto por su pequeño hijo. Soy débil e indefensa, pero tengo un cachorro que proteger. Incluso la reina Margarita, que siempre decía que un monarca tiene deberes y debe cumplir con su cometido, se dejó llevar por su amor maternal, o más bien, por su instinto de supervivencia final, y se atrevió a hacer algo que no debía. Una persona que puede mantener la moralidad incluso cuando está a punto de morir es una gran persona. Y la mayoría de las personas no son grandes. Ariadne reflexionó sobre las decisiones que había tomado en su vida anterior. Plop. La imagen del príncipe Alfonso cayendo después de comer el pudín que ella le había dado. Los guardias reales que fueron reprimidos y perdieron la vida debido al golpe de estado de César. El pastor que fue colgado muerto de un árbol. Y Greta en esta vida. El peso de la sangre grabado en su mano izquierda. Ariadne no se sentía con ganas de reprender severamente a la reina Margarita. Sin embargo, el hecho de que la reina muerta fuera una pecadora era una verdad innegable. Yo expiaré los pecados contra el pueblo en su lugar. Ariadne no pudo condenar a la reina. En parte porque había recibido una gran gracia, y en parte porque ella misma era una pecadora. En cambio, decidió no abandonar el hogar de Rambouillet. Era una carga que el rey le había impuesto a la fuerza, y podría haberlo considerado un puesto temporal. De hecho, era un puesto que se le había dado a una joven soltera, y si se casaba y decía que renunciaba para concentrarse en la vida familiar, no habría excusa para retenerla. Pero Ariadne convertiría el hogar de Rambouillet en una institución que realmente pudiera ayudar a los pobres. Tenía recursos suficientes para ello. Y en el fondo de su corazón, deseaba fervientemente que esto fuera una expiación no solo por los pecados de la reina, sino también por los suyos propios. Rafael dijo que nadie está libre de pecado. Y que la especie humana no puede ser eternamente pura porque es humana. Pero, ¿no es el esfuerzo constante por ser puro lo que distingue a los humanos de los animales?, pensó Ariadne. Aunque no tenga sentido, un paso más. Un poco más cerca del bien. ¿Y estos fondos? Miró la asombrosa cantidad de ducados de oro que llenaban la caja fuerte. Tendría que contarlos para saber la cantidad exacta, pero sin duda era una suma increíblemente grande, casi equivalente al presupuesto nacional de un año. Los enviaré al uso previsto. Para ayudar al hogar de Rambouillet, lo que ella tenía era suficiente. El príncipe Alfonso obtendría fondos militares. Y muy grandes.